que les pasan cosas, ¿no? ¿Qué más? A mí me gustó, dos cosas me gustaron mucho. Me gustó el tema de la chica, de las dos chicas que reflexionan sobre el tema del parto y del nacimiento, que es cierto que cuando uno está embarazada hay un momento que dice, ¿y cómo voy a pasar esto? ¿Cómo me metí en ese despelote, no? Porque uno dice, no sé cómo lo voy a superar. Pero yo me acuerdo que pensé, bueno, todo el mundo lo hizo, yo voy a tener que salir del peligro igual. Pero esa parte de esas dos chicas que pensaban, ¿y ahora cómo pasamos ese momento de ese miedo, que es un miedo que dice, bueno, todo este proceso de tiempo me va a llevar a que lo pueda pasar? Eso me conmovió, y me conmovió la partera, la matrona, que dice, yo me voy a vincular con la persona, voy a poner el corazón, porque me parece que eso es el vínculo que tiene que ser del profesional que está acompañando, y no ese que viene, número, vamos, abrite, te pincho, lo que sea, y que eso es lo que dice ella, que en la medicina está tanto, o sea, de golpe pasamos a ser objetos que nos pinchan, nos hacen, y la verdad es que cuando uno puede estar en ese lugar, vinculándose con el que está enfermo, con el que está pasando el momento, a mí particularmente, yo tengo 4 hijos, tuve una hija muy prematura y pude... ¿La primera? No, la cuarta. O sea, tuve 3 partos naturales muy buenos y hijos muy grandes. Y mi cuarta hija rompí bolsa al 29. Mi hija nació con 900 gramos y entonces yo tuve que hacer vínculo con los enfermeros, con todo, y que se consideraba que ese bichito que no tenía ni orejas era una persona y yo también, y que había que vincular eso y no cables y todo eso. Cuando hay personas que entienden que ahí hay personas, se construye algo y hay vida, pero si el profesional no tiene esa idea, es durísimo, es como el que está en terapia intensiva, qué sé yo, no, nada, y uno sabe que el otro está escuchando, está sintiendo, todo, es tremendo. Sí, y aparte cuando ella dice su principal temor, no la muerte o no alguna situación que se le pueda presentar en la guardia, sino que venga una embarazada con la que no se pueda comunicar, como que su principal temor pasaba por ahí. Tal cual. A mí me gustó mucho de la película la historia de la chica sorda, tanto de cómo lo vive ella, que la tiene tan clara que le saca la mano para que no le corte el cordón, y él, que en un momento dice, porque uno, hace lo que puede, porque ella es el primero, y yo decía, wow, o sea, todo lo que él defendió, digamos, ese momento de su pareja, que la llevó al baño, que le dijo caminá, que fue que le llevó el agua y la voz, o sea, digo, menos mal que era la primera vez, porque se vino a acompañar sin saber. Fue tan instintivo como las otras mujeres que contaban de sus propios partos, eso me encantó, así que le voy a preguntar a mi marido. Hubo una imagen re linda que vio esa chica, y ella decía que en su vivencia, calculo que también por su sordera, pero como se aislaba de tal manera que estaba como en una burbuja, y cuando venía alguien de afuera se rompía la burbuja, ¿viste? Fue como muy linda esa imagen que dio de... Che, estos dos son míos, Claudia y Claudio. Claudia y Claudio. Son míos. Sí, los dos Claudios. Bueno, no, porque son aprendices míos. Esa es la imagen de la chica pariendo. Ay, Lau, esta también es mía. Por fuerte. Sí. A ver, ¿quieren que empecemos a charlar algunas cosas que propone esto? En primer lugar, hay varias cosas que podemos hablar. Sobre todo pensando en las próximas generaciones, en nuestras hijas, en nuestras nueras. Acá hay gente joven y algunos no somos tan jóvenes ya. En primer lugar, ¿cuándo fue que empezamos a juntar nuestra sexualidad con lo médico? Porque el parto es sexo. O sea, el parto no es ¿En qué momento de la historia empezamos a juntar esas dos ideas? ¿Qué tiene que ver la medicina con el sexo? Porque si lo miramos en términos históricos, hace 5 minutos y medio que lo hemos puesto. Muchas de nuestras madres
muchas de nuestras abuelas o nuestros papás han nacido en casa, o han nacido en casa la partera, es decir, no hace 3 millones de años, ¿no es cierto? Mucho más los que vienen de pueblos chicos o del campo, ¿sí? Así que la verdad que no estamos hablando de... Mi mamá en el 37 nació en la casa de Italia. En el 37. Y acá yo también. Bueno, en el 54 mis hermanos nacieron en mi casa, en mi pueblo, y la placenta está enterrada al pie del paraíso. La primera, la cuarta, que nací en un hospital. Porque ya en la ciudad... Porque El ya no 64. sé, el 64, Pero porque ya- ya era una barbaridad. Ya, sí, y no me dieron teta porque había que la leche maternizada y esas Claro, cosas. claro. Ya te agarró los años 60. Claro, Cambiaste de década, Claro, claro. nada. Sí. Acá está sin necesidad. Y eso que ya era una Gracias. Bueno, ¿qué quiere decir? Hace 3 minutos, hace 1 segundo y medio, en términos históricos. Sí. Las mujeres, en todas las culturas, en todas las regiones, a lo largo de todos los lugares, rincones del mundo, hemos parido apoyadas por una mujer experimentada. Hoy se llama partera, en Francia les dicen sage-femme, que significa literalmente mujer sabia. Y era una profesión como antes, la del herrero, que le enseñaba a sus hijos que eran herreros. La partera iba con sus hijas jóvenes, que la acompañaba y la ayudaba a la madre, y después aprendía el oficio. Que es un oficio, como todos los oficios, una cuestión de entrenamiento. Me vas a sacar fotos haciendo mis gestos horribles. Bueno, así que este es un primer tema. El parto, que está cargado de ambivalencias, de dificultades en algunos casos, en realidad hace parte de la vida sexual de las mujeres. Mujeres. Porque el parto nos acontece a las mujeres. A los varones acontece un montón de cosas, pero justo el parto no. ¿No? Y es público. Es una, Se bueno, transforma. entonces, todo lo que es algo respecto a nuestra vida sexual, en principio hay una sola cosa que nos importa para vivir nuestra vida sexual, no solamente genital, ¿no? Nuestros amores, nuestros encuentros, nuestros ciclos vitales, nuestra sangre, es en la intimidad, ¿no es cierto? Es lo único que necesitamos. Y en el encuentro sexual con el otro, si hay algo que nosotros no imaginamos, salvo alguna excepción, pero bueno, en realidad la intimidad es para el encuentro. Y el parto es una parte muy importante de nuestra vida sexual. Entonces, si hay una sola cosa que necesitamos, es vivirla en intimidad. ¿Por qué? Porque la intimidad es lo que nos va a dar los mayores recursos para que las cosas sucedan mejor. Supongamos que tenemos una relación sexual con alguien, ni siquiera hoy en día ya no íbamos a decir ni con alguien de qué sexo, no importa, un encuentro amoroso con el otro. Si tenemos 8 personas mirando, dándonos indicaciones, una filmadora, una cantidad de tiempo que hay que salir, qué sé yo lo que nos va a pasar, bien no nos va a ir. Bien no nos va a ir. Bueno, ahora, que esto que parece ridículo, ¿en qué momento las mujeres hemos decidido de que esto es una instancia que no es íntima? Y de ahí pasa a la instancia médica. ¿Y en qué momento fue ¿En eso? qué momento? Qué bárbaro. No hace mucho, Yo casi les diría, en algunas regiones, que yo a partir de los años 30, y más a partir de los años 60. Y esto en Argentina, en Europa, en Estados Unidos, en todas partes del mundo. O sea que inclusive muchos de nosotros somos hijos de madres o nietos de abuelas que realmente han parido en su casa. Así que mucho tiene que ver con algo que las mujeres hemos delegado infantilmente, suponiendo que alguien que estudió algo, que les digo, la materia sexualidad no existe, ni en la carrera de medicina ni en ninguna carrera, ¿sí? En ginecología no existe, y en obstetricia no existe, porque también podríamos decir, así como en pediatría tampoco existe lactancia, en fin. Pero para decirles, no importa cuánto lo estudien, intimidad, la materia intimidad tampoco existe. Esto es un tema de, no existe la materia seamos amables en las carreras, ni de arquitectura, ni de medicina, ni de filosofía, ni de ingeniería, ¿sí? Porque en esto estamos todos iguales. Quiero decir, los médicos también somos nosotros, no estoy pensando en el médico como alguien ajeno, porque los médicos también somos médicas que tenemos hijos, o nuestras propias mujeres tienen hijos, o sea, no estoy poniendo, sino qué nos está pasando a todos, que estamos suponiendo todos juntos, parturientas y personal asistente, de que esto es terreno
que alguien se tiene que ocupar. Y en lo posible, si puedo no estar ahí, mejor, diríamos las mujeres. Si puedo llegar a parir sin que yo esté ahí, mejor. Después me cuentan. Decía, ay, bueno, total voy a tener cesárea, me ponen la no sé qué y ya me saqué el problema, decía una de las chicas. Esto, tomando al principio lo que vos estabas diciendo, ¿tu nombre? Aide. Aide. Lo que estaba diciendo Aide al principio, que fuiste la primera que trajiste, ¿no? Sí. Esto de que a veces vemos muchas películas o documentales médicos. Hoy en día inclusive las parteras en el curso preparto nos muestran algunas cosas bastante horribles de ver. Pero también creo que tiene que ver esta cosa de que los gérmenes, que es más sano, que no está contaminado. Te digo, entre otras cosas, yo soy médica. Ok. Entonces, yo creo que eso también influyó más que también las otras cosas, ¿no? Sí, bueno, eso sería parte del engaño que todos tenemos, porque no es verdad que hay más o menos gérmenes en una institución hospitalaria. No, por supuesto. En verdad, hay gérmenes más nocivos, porque los gérmenes de mi propio hogar... Sí, seguro. Uno está más inmune. Claro, completamente. Que necesitamos un mínimo de higiene, lo sabemos desde la época de la lepra para acá, digamos. Que un niño no debería nacer en medio de la mugre, bueno, más o menos. Pero de ahí a suponer que el lugar aséptico solamente es el de una institución médica, la verdad que el nivel de dichos que hay en las instituciones... Hace poquito leí, pero ahora no me puedo acordar de quién, que decía que el único estudio médico que hay hecho en relación a esto, de que se puede prevenir, es el tema del lavado de las manos. Es lo único, pero no hay ninguna otra cuestión no que se haya demostrado que hay, como decimos, más o menor riesgo con respecto a... No tiene que ser un quirófano para que sea saludable. Sí, lavarse las manos. Bueno, todos conocemos el estudio ese. Claro. Obvio, lavarse las manos sería interesante. No, querida, gracias. ¿Les interesa que sigamos hablando así o haga un poquito más de...? Así que acá tenemos un primer problema. Yo insisto que el problema es mayormente de las mujeres, o sea, para que nosotros lleguemos a un parto, para que a todos nosotros lo único que se nos ocurre cuando quedamos embarazadas, después del debate que dio 2 rayitas positivas, lo único que se nos ocurre es que correr al médico. Sí, increíble. Estamos condicionadas. ¿Qué podemos hacer? Nada. Tomar yeta, qué sé yo, y festejar la buena noticia, si es una buena noticia. Yo con mi primer hijo, los primeros 3 meses, visitaba todo, como el hospital es público, y en aquella época no había un control, vos tenés un médico y vas con ese médico todo el tiempo. No sé si ahora habrá control. Pero yo iba a la maternidad, la única que había en la capital, y visitaba todas las semanas un médico distinto para saber qué era si había algo distinto que me decía el otro, para ver qué pasaba, porque nadie me explicó, digamos. Entonces, como no había tampoco en ese momento los cursos, esos prepartos que te dan, no había. Entonces yo, no sé, lo único que se me ocurrió era ir toda la semana a un médico distinto. ¿Era para que estabas embarazada o yo sabía que estabas? No, estaba embarazada y los primeros 3 meses la panza me crecía, yo sentía un dolor acá y no, era que se movía o era que pasaba algo. Pero como yo no lo sabía, el médico me decía, no, está todo bien. Y me miraban y yo le miraba la cara al médico, más que... A ver si me ponía mala cara o buena cara. ¿Eso hace cuánto tiempo? ¿Dónde fue? No, en Salta. En Salta. Casi 20 años. 20 años. ¿Pero qué edad tenés? 40. En esa época uno mira y tenés una arruga, ¿no? Me empiezo a poner envidiosa. Bueno, a ver, también esto es interesante lo que vos decís, porque algo nos ha pasado a las mujeres con nuestras propias mamás, que a veces también llegamos tan ignorantes. Sí, posiblemente porque nuestras mamás han sido también muy ignorantes de su propia sexualidad, de su propio cuerpo, de lo que les pasaba a sí mismas, ignorantes emocionalmente, ignorantes psicológicamente. Lo digo, no quiero juzgar a las mamás, sino lo poco nos hemos arreglado siempre solas, y entonces lamentablemente en esto ya sí es bien histórico, podríamos decir, pero en esta cosa
bien del patriarcado, bien de la dominación y del sometimiento de las mujeres, esta cosa de eso no se habla, eso no se toca, eso es feo, todo lo que representa lo femenino es malo, es sucio, es feo, es impuro, y entonces somos las propias mujeres quienes sacamos, quienes despreciamos la femineidad de nuestras propias hijas mujeres. Entonces el día que quedan embarazadas ni siquiera cuentan con un apoyo femenino. Por eso digo que esto es una cosa para pensar también para las próximas generaciones. O sea, qué es lo que hoy en día, sobre todo las mujeres, los varones a través nuestro, ¿no? Los varones apoyando, los varones teniendo confianza en la intuición femenina, claro, y apoyando. Pero una mujer que está muy fuera de su propia intuición tiene un hombre al lado que le va a decir, no, che, mejor hagamos otra cosa, porque no va a sentir la seguridad interna de una mujer. Entonces el hombre se nos va a aliar, pero si hay una mujer sintiendo su propio femenino, el tipo que tenga al lado, perdón, el tipo que tenga al lado, ¿qué más quiere que sentir la seguridad interna de una mujer? Ahora, si estoy como desesperada tratando de ver, el hombre que tengo al lado... Claro, se pierde más. Se pierde más y entonces se va a poner más con esquemas más externos, ¿sí? Así que tenemos esto, tenemos la falta de una madre sabia apoyando con su propia experiencia. Lamentablemente no la ha tenido, mamá, ¿no? Esto. Es más, mamá me dice, anda al médico que te diga, nosotros vamos a preguntarle cómo me siento, ¿no? Así que acá, lo que quiero decir, para llegar a los partos maltratados, o a los partos institucionalizados, o a los partos masificados, o a los partos industrializados, como lo querramos llamar, que es una cosa, entras por acá, sigue por acá, el chorizo sigue por acá, pin por acá, ¿no? Sale cabeza de bebé, ¿no? Más o menos, por arriba, por abajo, más o menos están así. Y eso no empieza el día del parto. Esa masificación, en realidad empezó cuando nosotros hemos nacido. Desde que mamá no nos ofreció su propio cuerpo, en el desprecio que mamá tuvo de mis propias energías como niño, en la falta de fusión, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, a los varones les pasa una cosa, en la represión sexual que hemos vivido también, sobre todo por parte de mamá, en el congelamiento de nuestro cuerpo, etcétera. En lo que hemos hecho, si somos mujeres que nos hemos puesto más en la mente, tenemos más entrenamiento en lo mental y menos en lo corporal y en lo sensorial, etcétera. Cada una de nosotras con nuestras historias. Voy a hablar un poco en femenino porque estamos hablando de parto, si no hablo más en el masculino. ¿Sí? ¿Por qué es que crees que a partir de del 30, del 60 se empieza a hospitalizar mucho más el parto? Buena pregunta. Lo que pasa es que tendríamos que pensar regiones, lugares, países, pero no ha sido exactamente igual. Yo tengo una teoría, pero es mía, es muy discutible, de los años 60, muy discutible. Pero se las voy a contar como lo entiendo yo, desde el punto de vista de las mujeres. Más allá que está todo el marketing, el poder médico y qué sé yo, que también funciona. Los años 60 fue el boom de los hippies, en mayo del 68 francés, el Vietnam, para los que somos más viejos nos acordamos, los Beatles, ¿alguien escuchó hablar? No. Bueno, y el feminismo, muy importante. Todo eso apareció en los años 60, el feminismo. Con el feminismo, sobre todo, ya venía de antes, porque pensemos que las mujeres empezamos, después de la Segunda Guerra Mundial, a entrar bastante masivamente al mercado del trabajo, y con el feminismo muchas de nuestras madres no han trabajado, bueno, algunas sí, así que también esto es muy nuevo. Las mujeres empezamos a incursionar masivamente en territorios masculinos, del trabajo, estudiar, hacer la universidad, ser autónoma, irnos a vivir solas sin casarnos. Esto más de las generaciones, qué sé yo, de las que tienen hoy en día de 50 para abajo, ¿sí? Y yo creo, es un poco rápido lo que les estoy diciendo, que en el momento en que las mujeres entramos más en los territorios históricamente masculinos, el reducto femenino, que es la escena del parto, que históricamente siempre fue, o sea, en la escena de parto no entraban más que mujeres antes. Partera, ayudante y parturienta. Fin de la historia. Y los hombres fumaban cigarrillos afuera. ¿Está bien? Eso fue histórico.
hubo otra que ya había parido antes y Exactamente. estaba... Pienso que en ese lugar, cuando nosotros entramos, ese reducto femenino, nosotras las mujeres abrimos la puerta. Pues nosotros entramos hacia lo masculino y los varones entran al reducto femenino. Yo tengo esa lectura entre muchas otras, si quieren. Si no les gusta, como decía Groucho Marx. Pero bueno, la verdad que todas las historias y la conducta del ser humano es tan complejo que nosotros podríamos hablar muchísimo y discutir y tener muchísimos debates sobre en qué momento y por qué finalmente los partos han sido medicalizados. Los podemos ver desde múltiples lugares, desde el marketing, desde el capitalismo, el patriarcado, los lugares donde también se empezó a, qué sé yo, antes eran médicos clínicos, ¿no? Eran médicos obstetras, la obstetricia como la pediatría y la neonatología es muy nueva como especialidad también. Entonces, bueno, ha habido un avance y nosotros vamos abriendo las puertas y las piernas de lo femenino, todo lo masculino entra y las propias mujeres masculinizadas empezamos también a vivir en nuestros lugares femeninos, arcaicos, en un formato masculino que también ahora nos sienta bien. Esto como para que nosotros también nos hagamos cargo de que somos nosotras que abrimos la puerta y le vamos al médico. Decimos, yo prefiero un ginecólogo varón, ¿viste? Porque si me tiene que hacer una cesárea, ¿no? A ver, las ginecólogas mujeres pueden ser recontra animales, bestias, masculinas, agresivas y maltratadoras, en el mismo formato, porque en realidad acá es una idea del poder médico, ¿no? Y las mujeres en ese lugar. Hay algo también que daría, lo dejo solo como algo para pensar, pero un poquito, ¿por lo que vos estás preguntando tu nombre? Vanina. Que en la medida que las mujeres más evolucionamos y más nos entrenamos en el mundo del intercambio, el dinero, el trabajo, las profesiones, la política, la economía, ¿no? Que vamos subiendo, hay un lugar que entrenamos menos y que entonces cuando tocamos ese lugar, que es el femenino, digamos la maternidad como el femenino más profundo, ¿no? Pienso que ahí es un lugar de tan poco entrenamiento que es donde estamos especialmente infantilizadas por el miedo terrorífico que nos da algo, o sea, es lógico decir, no, yo manejo una empresa, tengo 43 empleados, los tengo a todos cagando y soy una valiente, una emprendedora, ahora tengo que tener un hijo y estoy muerta de miedo, porque ese lugar no lo tengo para nada entrenado. Es un lugar a su vez muy desprestigiado por mi mamá, que me dijo, nena, vos salvate, vos trabajá, no dependas nunca de un hombre, no hagas lo que hice yo. ¿Sí? O sea, que está despreciado nuestro propio femenino. Y recordemos que la palabra de mamá es sagrada. Para la organización inconsciente. Me fui por las ramas, ¿no? Pero todo llega en el mismo lugar. Yo creo que a eso, yo compro lo que vos dijiste, ya lo tenía pensado también, ya lo tenía. Yo creo que a eso también se suma el factor tiempo hoy. Esto de que vivimos apurados, y entonces, bueno, si te intervengo y si te medicalizo, ya sé que para tal hora vas a estar lista, vas a estar dilatada, y estamos todos apurados, desde la consulta que dura 5 minutos, que no importa, por más que sea un parto, que sea un embarazo que se desarrolla de manera saludable y todo, no tiene por qué ser, no me cierres la puerta que atrás ya está... ya empieza así y así termina. Y nos viene bien, porque nosotros tenemos la agenda cargadísima. Totalmente, por eso lo retroalimentamos. Claro. Así que acá, bueno, vamos a ver un poquito. El embarazo, en principio, todos nosotros, ya las mujeres tenemos como una organización que nos lleva directo al parto masificado. Además, realmente, como ya no tenemos nadie que nos cuente otra cosa, mamá ya no nos cuenta otra cosa. Y si nos cuenta, como en el caso de tus hermanos, va a decir, no, hija, pero eso antes era así, porque éramos, claro, primitivos, eso no, ahora ya, imagínate. Siglo XXI. Claro, tenemos unos mega edificios con mármol. Pero es también la pérdida de la idea de lo comunitario, porque de hablar entre pares y mujeres, y escucharse, y el relato oral, pero lo comunitario en general, ¿no? Pero escucharse de verdad. Sí. Escucharse de verdad. ¿Por qué? Porque, disculpame, digo algo y ahora te digo, muchas mujeres, lo típico es, nadie me lo contó. Y resulta que después que le hicieron pomada, le hicieron cesárea, o le hicieron algo, o el bebé no sé qué sé yo, o la teta, o lo que fuera, que ahora vamos a hablar, resulta que una vez que tuvo al bebé y tuvo una experiencia muy dolorosa, se empieza a enterar que su amiga también, y entonces dice, ¿por qué no me lo contaron? ¿Por qué? Eso también lo quiero decir. Es muy impresionante, porque es un nivel de maltrato tan impresionante el que nosotros vivimos, que como nadie lo cuenta,
eso que a mí me pasó, yo no lo puedo organizar, no lo puedo contar. Además que el relato, ya que hoy en día hablamos tanto del relato, el relato oficial va a ser, tenés un bebé divino, estuvo bárbaro, listo, no importa, te hicieron una cesárea, o bueno, pero sí, pero el bebé es divino, con lo cual yo digo, eso que me pasó se llama el bebé es divino, con lo cual en algún lugar mando a la sombra la experiencia terrorífica que yo pude haber tenido. Mi experiencia, yo no digo que fue un terror, mi experiencia puede ser de deshumanización, de humillación, de que me dijeron palabras horribles, de que me sentí un pollo deshuesado, de lo que sea que me haya pasado, pero rápidamente lo que es relatado es el bebé que nació divino. Obvio, todos estamos contentos con un bebé divino. Y si yo llego a sentir algo, que me empiezo a llorar, un mínimo de conexión, no, lo que pasa es que tenemos una depresión puerperal, ¡puf!, medicación. Con lo cual queda el relato oficial y yo a mis amigas no le voy a contar eso, porque lo único que tengo organizado es la parte del relato oficial. Porque acá hay algo de que, a ver, en comunitariamente, pero ¿qué es lo que nos contamos las mujeres? Nos contamos pura verdura. No, otro ingrediente que a mí me parece que es muy importante, al menos en los últimos 30 años, que es la experiencia que desde que yo fui mamá a hoy, es toda la parte de la tecnología aplicada a un embarazo y a un parto. Sí. Que son como mundos diferentes. Sí. Yo no conocía lo que era. Cuando yo tuve mis chicos no había ecografía. Pero yo no sabía si era nena o si era varón. Eso es lo menos grave. Pero, saber ahora si pero cómo se lo vive, digo, además. Claro, pero ahí tenemos un problema, porque estamos médicos y consultantes confiando demasiado en algo que no sirve casi para nada. Son pocas las ecografías y pocos los análisis que realmente sirven, porque ¿qué es lo que pasa? Me lo vas a decir vos que sos médica. Ya no tenemos médicos jóvenes que aprendan a poner la cornetita. No saben escuchar la cornetita. O sea, algo que le podemos pedir a una amiga, a la propia pareja, que aprenda a escuchar. No saben ya tocar una panza para ver cómo está ubicado el bebé. Tenemos que mirar la ecografía. O sea, eso es una sabiduría que tampoco es una... que ahora... no sé, yo la estoy acompañando a mi hija ahora que está embarazada y ya me parecía que eran cosas que... cuando la fui a acompañar la única vez o la primera vez que fui a una ecografía, tenía una pantalla enorme ahí y yo no me había dado cuenta, y yo estaba queriendo ver la que tenía la doctora acá, por ejemplo. Yo veía que ella hablaba y decía, pero ¿y eso que está ahí qué es? Y yo decía, ¿cómo mira? Y hago así, veo tremenda pantalla. Sí. En HD, sí, por ejemplo. 3D, 4D. Sí. A ver, es lindo que podamos ver ahora la ecografía de un bebé moviéndose, que eso es lindo, pero es curiosidad. Es poca la información que la ecografía realmente hoy nos da. Nos da alguna información, pero no tanto como... No es necesario hacer una ecografía por mes, ni de casualidad, ni la cantidad de análisis que nos mandan a hacer, ni de casualidad. Negocio. Como dice Michelle Oden, ¿han leído a Michelle Oden? Les recomiendo todos los libros de Michelle Oden. Michelle Oden. Es a todas las que van a parir y que yo realmente máster en parto. Michelle Oden, que es un médico francés que ha estado ya 2 veces en la Argentina. Es un español que ya tiene como 85 años y todavía sigue viajando por todas partes del mundo. Yo he parido a mi segunda hija con él en Francia, hace 30 años. Es un señor que, les voy a contar muy breve, tiene un montón de libros, cualquier libro que consigan, hay algunos libros inclusive editados en Argentina, ¿vieron? Porque ahora ya de España no vienen más. Si lo buscan por internet los van a encontrar. Michelle Oden, no está en las librerías comunes, pero los venden en Mamiña, en Olivos. Así que si alguien se pone mamiña.com los consiguen. Con Mujer Íntegra es otro sitio que... ¿Cuál? Mujer Íntegra, un sitio que vende libros que traen, que consiguen... Sí. ¿Mujer Íntegra? Sí. Después me lo pasas por Dale. Me olvidé qué es lo que les quería contar de todas las cosas. Michelle Oden, en esa época decía, nosotros necesitamos... cuando yo tuve a esa hija que nació con él, empezaban las primeras ecografías, ¿no? Hace 30 años. Y él, me acuerdo que me decía, necesitamos 2 o 3 generaciones para saber cuáles van a ser las contraindicaciones de la ecografía. No sé nada, no es un rayos X, ya sabemos, pero son
sondas que el bebé siempre se mueve después de la ecografía, no está tranquilito como si no hubiera sido nada. Entonces nosotros somos tan ciegos con todo. A ver, no nacen chicos con parálisis cerebral porque le hicieron la ecografía, no, pero ¿cuál es el sentido de hacer una ecografía por mes? O sea, estas cosas de que hay que también poder tener un poquito de igual la ecografía no es lo peor, hay una cantidad, acá el problema con muchísimo, inclusive los monitoreos muy exagerados, el problema que empezó a haber con la cantidad de monitoreos exagerados que se les pone a las mujeres, es la interpretación que hacemos del monitoreo. Entonces siempre nos parece que hay sufrimiento fetal. Cuando el problema es la interpretación, no el análisis en sí mismo, porque también tenemos que tener un nivel, y muchas veces quien hace el análisis son técnicos, ni siquiera son personas ginecólogos que están ahí mirando embarazos y partos. Entonces acá el problema es que se decide, me estoy yendo al carajo, un montón de maniobras o decisiones médicas que en una de esas, por la interpretación que se le dio a ese análisis, y que así que vos, porque hablabas un poquito de la tecnificación y la tecnologización un poco exagerada. Con esto cuando uno habla de esto, la gente va a decir, ¿qué querés? ¿Volvamos a la edad de piedra? No, nadie está diciendo. No, pero eso va de la mano con la desconexión de la propia mujer también, de poder sentir tu cuerpo, o esta necesidad de ir todas las semanas a un médico distinto. Exactamente. Cuanto más desconectadas estamos y más vivimos nuestro masculino y menos le damos bola a nuestra sensorialidad, finalmente es nuestro cuerpo. Son nuestras angustias, son nuestros ciclos, son nuestros movimientos, es nuestra respiración, es nuestro corazón, es todo lo que nos pasa a las mujeres cuando estamos embarazadas. Hay algo que tenemos que ir regulando, como lo regulamos en otras instancias de la vida. Nos duele la cabeza, no nos vamos por cualquier dolor de cabeza al médico. Sabemos que necesitamos una siesta, nos duele la panza. Sabemos, o sea, dentro de lo que es saludable, porque un embarazo y un parto, en principio, es saludable. Maravilloso que exista toda la tecnología para un pequeño porcentaje de partos, que no sabemos muy bien por qué, sí se complica. Según la Igualmente, perdón, ¿no cree que ha evolucionado el criterio dentro de los médicos? O sea, a mí me llamó la atención, por ejemplo, que mi nuera tuvo un parto hace poco, y me llamó la atención el equipo, cómo se comportó, porque precisamente yo iba muy, como muy temerosa que sucedieran todo este tipo de cosas, y no fue así. ¿Y dónde fue el parto? ¿Cómo se llama esta clínica? Que es una clínica de Swiss Medical, no es una La Trinidad. ¿La Suizo, la Trinidad? La Suizo, creo. La Suizo. Todo depende. La Suizo, como todas esas instituciones privadas, depende del médico, del equipo médico que eligió tu nuera. No, inclusive ella, como vive en Pilar, siempre la estuvo tratando un médico que es un médico viejo ya, que ya tiene confianza, que tiene como un método mucho más natural, digamos, al respecto. Y el equipo médico permitió abiertamente que el parto lo llevara este médico con el que yo se venía tratando. ¿Y por qué Pilar se fue a la Suiza? En Pilar no está en la Australia. Ella vive en Pilar, pero lo tuvo acá. Que no es la Suizo, es el que está sobre Juan de Justo. No, Juan de Justo no, que está acá en Barrio Norte. ¿Cómo se llama? Materdey. Los Arcos, Otamendi. Ya me va a salir el nombre, pero es muy, muy conocido, ¿viste? Es un lugar, ¿no? ¿En qué calle está? En La Rea y... Diagnóstico. El diagnóstico. El diagnóstico. Pues Otamendi. En el diagnóstico. Y me llamó la atención porque inclusive todo el equipo, la partera, por ejemplo, que era una piba joven, fue todo como con muchísima comprensión y muy amoroso. Y tuvo un parto vaginal. Sí. Bueno, quizá eligió un buen existen, existen. Igual creo que